Hoy te traigo una actualización del caso del periodista Rafael Poveda. Aquí en este canal te tengo los dos casos primeros que se hicieron virales y ahora son 4 denuncias más, o sea que tiene en total 6 denuncias. Aquí te voy a leer las 4 nuevas. Esta actualización es hasta el día de hoy, 21 de agosto. Todo esto que te voy a leer es una investigación realizada por la revista Raya. El primer testimonio presentado por Raya corresponde a una periodista cuya identidad fue reservada. Según su relato, ella trabajaba como corresponsal de un importante canal de televisión y también realizaba trabajos independientes para otros medios. La mujer asegura que tenía una relación estrictamente profesional con Poveda. Sin embargo, durante una visita del presentador a una ciudad donde ella trabajaba con el supuesto propósito de hablar sobre temas laborales. Según su testimonio, después de encontrarse en el hotel, Poveda le pidió que subiera a su habitación. La periodista afirma que una vez allí, él le habría intentado besar pese a su rechazo. Ella asegura que consiguió salir de la habitación y que después de ese episodio decidió alejarse laboralmente de los proyectos relacionados con Poveda. También cuenta que durante mucho tiempo sintió culpa de no haber hecho públicamente lo que ocurrió. Aquí te voy a dejar este audio para que escuches con sus mismas palabras. Y es que en algún momento él vino a, me imagino que a cubrir alguna nota o alguna noticia o hacer algo, no lo desconozco. Se hospedó en el hotel. Y claro, íbamos a conversar, vamos a vernos, a tomar un café, pues es tu coordinador, es alguien con quien tienes un vínculo laboral de alguna manera. Entonces yo llegué al hotel, en esa época habían unos teléfonos al costado del hotel, uno podía llamar, pedir la habitación y llamar al lobby, desde el lobby. Y entonces cuando yo lo llamé a decirle que ya estaba abajo, él me dijo que estaba un poquito embolatado, que si podía subir y que conversáramos y luego bajábamos. Listo. Yo subí. Pues, normal. Cuando llegué, me saludó. Fue muy querido, muy amable. Yo no recuerdo en qué momento, si fue de inmediato o no, que me lanzó a la cama a darme un beso. O sea, primero se me lanzó a darme un beso. Y me tiró a la cama y claro, se puso encima de mí. Y fue muy rudo porque él es es alto, es grueso, fuerte. Y yo empecé a patalear, a mover la cara, a no dejarme besar. Y como a quererlo empujar. No sé en qué momento reaccionó y se levantó. Seguramente en medio de mis gritos y de mi rechazo. Y yo me paré y me fui de ahí. Entonces, pues yo no volví a trabajar con él, nunca le dije a nadie, simplemente evitaba cuando me llamaban a pedirme trabajo, decía que estaba ocupada en otras cosas. Y bueno, ahí tenemos realmente ese episodio pues había sido muy angustiante, anónima, ahora nadie sabe, pero lo había dejado como y está contando pasar. Algo parecido a lo que había sucedido con las otras mujeres. Ahora pasemos al caso de Paola Bertrán. Este nombre es utilizado para proteger la identidad de la persona que está dando la entrevista. Según la investigación, Paola, de 21 años, cuando ingresó como practicante a la productora de Poveda en el 2009, su trabajo consistía, entre otras cosas, transmitir entrevistas del programa Testigo Directo. Paola afirma que mientras trabajaba en una oficina, Poveda se le había acercado y había intentado besarla sin su consentimiento. Ella asegura que logró apartarse y confrontó, y posteriormente acudió a la oficina de recursos humanos para contar lo que sucedió. Según su relato, presentó una denuncia interna, o sea que eso quedó ahí en la misma empresa, en la productora del mismo mano, o sea que ahí no iba a salir esa información por ningún lado. La periodista sostiene que aquel episodio tuvo un impacto muy fuerte en su carrera y que después de aproximadamente 3 meses como practicante terminó alejándose del periodismo. Es importante aclarar que el nombre de Paola es un nombre que se utiliza, un seudónimo, para ocultar la identidad de la persona original, o sea, de la que sí hizo la denuncia, la que vivió el caso. Te voy a poner otro audio que también lo extraje de la misma revista Raya, donde hablan de algo muy parecido a los primeros 2 casos que antes ya te mostré un video aquí. Por mucho tiempo y pues sobre todo
Cuando empezaron a destaparse los escándalos hace poco, yo lo pensé y recuerdo que hace 2 años me reuní con unas amigas y les conté. Ellas no sabían, son periodistas pues, de medios nacionales. Y recuerdo que yo me puse a llorar y les dije, o sea, fue... de alguna manera tenía como rabia conmigo misma de por qué no había contado. Pero incluso hoy me molesta pensar en que si digo, me fui a una habitación con un tipo, es como, qué puta, ¿cómo se te ocurre, no? Entonces, pues nada, eso. Creo que fue más un tema de creer que había sido la responsabilidad y la culpa mía. El tercer testimonio corresponde a Natalia Borrego. Según Raya, Natalia conoció a Poveda cuando todavía era estudiante, participó en talleres y posteriormente ingresó como practicante a su productora. Después fue contratada formalmente. Natalia asegura que durante su relación laboral había recibido insinuaciones y acercamientos que ella no deseaba. También afirma que en algunas ocasiones Poveda había intentado besarla pese a su negatividad. Según lo que dicen todas estas denuncias, Rafael Poveda tenía el mismo modus operandi, eso es lo que dicen ellas. Pero hay otro elemento importante en su relato. Natalia sostiene que algunas oportunidades profesionales eran mencionadas en conversaciones con Poveda y que ella sentía temor de que su crecimiento laboral pudiera depender de la aprobación del periodista. Según su testimonio, decidió hablar públicamente después de que una persona cercana a Poveda le pidiera que apoyara públicamente al presentador en medio de la primera denuncia. Natalia afirma que esa situación la llevó a pensar en que debía contar su propia experiencia. El cuarto y último caso es de Catherine. Catherine también es un seudónimo utilizado para proteger la identidad de la que hizo la denuncia. Ella había conocido a Poveda durante un taller de presentación. Después de finalizar el curso, según su relato, fue citada a una reunión laboral en la productora. Catherine afirma que durante una reunión con Poveda le habló de posibles oportunidades profesionales y también le había ofrecido regalos y ropa. Esto mismo lo habíamos escuchado antes en la primera denuncia. Según su testimonio, posteriormente él había intentado besarla y ella consiguió esquivar el acercamiento y abandonó el lugar. Catherine cuenta que tiempo después volvió a coincidir con Poveda cuando él asumió la dirección de Cable Noticias. Sin embargo, decidió contar su experiencia después de conocer las denuncias de las otras mujeres. Ya sabes, esos videos todos los tienes aquí en el canal y te los voy a dejar por aquí, por algún lado. ¿Qué pasó después de la primera denuncia? Para la investigación de Raya no solamente habla de los testimonios contra Poveda, también habla de lo ocurrido después de las primeras denuncias que se hicieron públicas. Según el artículo, las periodistas relacionadas con la investigación comenzaron a recibir amenazas, mensajes misóginos e intimidaciones que incluso habrían involucrado a familiares. La Fundación para la Libertad y la Prensa rechazó públicamente estos ataques y pidió medidas de protección para las personas que están recibiendo, que son las 6 mujeres que hicieron las denuncias. Reporteros Sin Fronteras también documentó las amenazas y pidió garantías para las periodistas para que pudieran continuar con su trabajo. El caso además se desarrolló dentro de un contexto más amplio. Raya señala que la organización Yo Te Creo Colega había recibido más de 260 testimonios relacionados con periodistas, practicantes y trabajadores del medio. Por eso, la revista presenta estas denuncias como parte de una discusión mucho más amplia sobre el acoso, relaciones del poder y condiciones laborales dentro del periodismo colombiano. Dentro de poco tendremos la respuesta de Rafael Poveda. Bueno, esta es una segunda respuesta, porque ya la primera te la puse en el primer video donde está la cronología completa. Y tú te preguntas, ¿qué respondió Rafael Poveda relacionado a todo esto? Porque los periodistas estos sí se comunicaron directamente con él. Y Raya asegura que contactó a Rafael Poveda para conocer su versión. Inicialmente, Rafael pidió que le enviaran las preguntas por escrito. Posteriormente, el artículo fue actualizado el 19 de agosto y publicaron su respuesta. Eso fue hace unos días. Poveda negó categóricamente las acusaciones. Según Raya, afirma que nunca ha acosado a una mujer ni ha tenido comportamientos de esa naturaleza. También sostuvo que la información que recibió sobre los 4 casos no le permite identificar
claramente cada episodio ni responderlos individualmente. Por eso rechazó los señalamientos y aseguró que esa situación no significa que se negara a defenderse. Así que hasta este punto tenemos por un lado los testimonios publicados por la revista Raya y por otro lado la negativa categórica del doctor Rafael Poveda, periodista. Lo importante de este momento es identificar entre una denuncia, un testimonio y una decisión judicial. Hasta ahora no hay decisión judicial. Ahora te pregunto, ¿qué piensas tú con respecto a esto que está sucediendo con Rafael Poveda? Ya son 6 casos y los 6 casos tienen más o menos cosas muy similares. ¿Será que esto en qué va a terminar? Yo quiero saber tu opinión, déjamelo en el comentario porque aquí hablamos las cosas como son.